El que nos acompaña es Maximiliano Saavedra, CEO y fundador. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo fue esto de pasar de... Primero digo, vos estabas en un rubro que nada que ver, estabas en la gastronomía. Absolutamente, nada ¿Y que ver. ¿Y cómo fue esa creación, ese pensar, che, esto que viene es por ahí? Es que nosotros a partir de la pandemia nos tuvimos que reconvertir como empresa. Nosotros veníamos más del rubro financiero y lo que hicimos es entender un poco el modelo, sabiendo de que la pandemia hacía que haya un boom enorme sobre el e-commerce. Entonces decidimos visitar negocio por negocio en la zona de Once inicialmente, en donde le preguntábamos, ¿cómo vas a resolver el... Vender, porque la gente no va a poder venir a comprar acá, no va a entrar a tu negocio, van a estar todos haciendo cola. Algunos ni siquiera te podías, no era solamente no ingresar, porque a veces uno piensa y parece que hubieran pasado 10 años de eso, ¿no? Pero digo, fue ayer nomás, a la vuelta. Y de repente no era solamente que no podías ingresar al comercio y tenías que hacer fila afuera y la gente tenía que tener distancia social, sino que en algunos casos había gente a la que se le limitaba poder ir más allá de, no sé, 10 cuadras a la redonda, ¿no? No, sin duda, ahí había dos grandes desafíos. El primero, la gente no se podía movilizar. Claro. Básicamente, la gente no podía trasladarse. Y por otro lado, cuando nos pasó muchísimo, que cuando le preguntábamos cómo estás desarrollando tu e-commerce, no entendían qué era el e-commerce. Claro. O sea, muchos vendían a través de algunos transportes al interior, pero no entendían lo que era desarrollar netamente un e-commerce, una tienda digital. Sí, vender de a uno, porque vender de a un una producto, cosa es decir, che, mando mayorista, mayorista, claro. Te duda, mando entonces, bulto, y otra cosa es decir, me compraron una remera. ¿Qué hago? Ahí, claro, y es más, no lo querían hacer, inicialmente no lo querían hacer, hasta que empezaron a descubrir que había una posibilidad de negocio a partir de un punto de inflexión, que la verdad que una pandemia nadie lo espera. Sinceramente fue como un punto de inflexión en la historia de absolutamente todas las empresas, todos los rubros, en donde sobre todo los comercios se tuvieron que reinventar y buscar una alternativa a través del e-commerce, que antes no representaba ni el 10% por ahí de toda la facturación del negocio, ¿no? Entonces ahí hubo un proceso enorme en donde nosotros descubrimos que había una gran necesidad, no solo de entender cómo funcionaba el e-commerce, sino después cómo íbamos a desarrollar una logística que se adapte a las necesidades del e-commerce para poder hacer efectiva esa entrega. Entonces ahí descubrimos que uno puede desarrollar un superproducto, establecer muy buenos costos, hacer una excelente campaña publicitaria, trabajar el packaging y demás, pero esa última experiencia de entrega hace que... Es fundamental. Sin duda somos la imagen de la marca en ese momento de entrega, ¿no? Entonces había que entender un poco eso. Y además creo que también termina de definir, esto lo digo como consumidora, ¿no? Digo, cuando vos entrás a una página, sea directa del comercio, o entrás a una plataforma de compra, como puede ser Mercado Libre o cualquiera de esas, y de repente ves, che, ¿cuántos días demora para que me llegue esto? Y en función de eso decidís también, ¿no? Sin duda, ahí es un factor fundamental. No solo también la velocidad en la entrega, sino la precisión, ¿no? En donde vos necesitas una respuesta, necesitas poder comunicarte con un canal y que te atiendan una persona o un bot con IA, pero que te dé precisión sobre el estado de tu envío, porque vos tenés una vida en la que fluye y que a veces poner a disposición de la entrega de un producto o ni siquiera tener la certidumbre de cuándo va a llegar, es un punto que nosotros lo veníamos trabajando muchísimo y que es fundamental, lo demanda el mercado. O sea, las necesidades de ustedes como usuario implican de que haya que desarrollar muchísimos desarrollos tecnológicos para que ustedes puedan entender con precisión qué es lo que pasa. Tal cual. Y defender sobre todo esa experiencia de entrega, por de vuelta. Nosotros lo tenemos incluso medido, que una buena efectividad en las entregas de esos productos hace que aumente un 46% el índice de recompra. O sea, si vos compraste un producto y tuviste una muy buena experiencia, tal vez no es el mejor el producto, pero si vos sabés que me llega, sé que me llega, bien, no voy a renegar, me voy a poder contactar, entonces tal cual. Hasta incluso tal vez puede ser un poquito más caro, pero ese valor agregado que te da la logística, es cierto. Nosotros siempre decimos lo mismo, nosotros somos una fuerza de movimiento en venta, ¿viste? Claro. Nuestros transportistas, los transportistas de las logísticas en general, son como esa fuerza de venta en movimiento
que en definitiva termina traccionando para que ese e-commerce traccione y escale, ¿no? Ahora, ustedes arrancaron, específicamente Fixi, digo, arrancó entonces durante la pandemia y hoy, no sé, 4 años después, 5 años después, si querés, ya es un modelo que exportás o que estás abriendo una, ¿cómo sería? Una franquicia en Sí, Paraguay, ¿puede ser? claro, exacto. Nosotros arrancamos literalmente en el primer piso de una pizzería en Once, literal. O sea, esto fue así. Yo traje en mis inicios, mi primer trabajo había sido en ese restaurante, en el cual yo trabajaba de delivery, de bachero y Sí, demás, de lo que se sea pueda. en ese lugar, ¿no? Resulta que el dueño del lugar era el papá de un amigo mío que es el padrino de una de mis hijas. Y bueno, nada, la vida me fue llevando hasta un momento, un punto de inflexión en el que, como te comentaba, empezamos a recorrer la zona de Once para poder saber las necesidades de los comerciantes, cómo iban a vender. Pero mira, tengo una sola venta, Maxi, a mí no me dan los costos para ir a Claro. buscar de a un envío. Entonces, los primeros 3 me dijeron, ¿no tenés un depósito cerca para que nosotros te podamos acercar los paquetes? A los primeros 3 les dije que no, al cuarto dije, sí, estamos por desarrollar. Conclusión, que llevo a Rivadavia Misiones, le dando la cabeza y estaba este restaurante Espiga, en el cual yo había trabajado hace muchísimos años, a mis 17 años. Entonces llamo al dueño del restaurante, le digo, Manolo, mirá, estás vendiendo los cafés takeaway, ¿no me prestás el Un primer piso pedacito. de tu restaurante? Me dijo, no, estás loco, no, estamos en pandemia. Le digo, por favor. Bueno, conclusión, yo tenía la plata del alquiler de mi casa. Le digo, mira, tengo esta plata, ¿Te te la llevo sirve? un mes. A ver, vení, me dice. Y voy a la casa, le doy la plata del alquiler de mi casa y él me da la llave de su restaurante. Y así inició Fixin ese primer Qué depósito. genial. Y hoy tenemos una operación acá en Argentina en la cual distribuimos más de 3.000 paquetes diarios en todo AMBA. Hicimos un plan de expansión Aparte para llegan, por lo menos hasta Campana sé que seguro de llegan. Campana a Sí. Zárate. Ahora hicimos un acuerdo de redespacho para también tener cobertura a nivel nacional. A principio de diciembre, a principio de enero de este año, iniciamos nuestro gran hito, que era nuestra operación en Paraguay, en donde actualmente hoy estamos trabajando y desarrollando Fixi en Mirá, Paraguay como logística. ¿en qué parte de Paraguay? En O Asunción, sí. Gran Asunción, y ahora tenemos un depósito también en Ciudad del Este. Claro, eso te decía, apuntar a la Sí. Ciudad del Este. Exacto, exacto. Entonces, nada, estamos muy sólidos de ese lado. Tenemos cerca de 60 colaboradores, 70, 80 transportistas. La magia acá fue que entendimos el e-commerce, Mm. entendimos las necesidades del mercado, pudimos crear un equipo muy joven, pero fuimos a buscar perfiles que necesitaban revancha en su vida y que los sumamos a nuestro proyecto y Qué les bueno mostramos eso. que podían, Sí, porque necesitamos espartanos para desarrollar sí, algo que, claro. imagínate que yo jamás en mi vida pensé que iba a armar una logística, de hecho no tengo ninguna formación en el mundo logístico, pero cuando se desarrollan buenos equipos hace Pero que las funcionan. cosas funcionen Sí, y encontramos esos propósitos colectivos, ¿no? me Que se gusta puedan eso. apalancar. Entonces eso fue un poco la magia de poder haber desarrollado y seguir ese ¿Qué principio. experiencia te queda o podés transmitir? Porque a mí me parece súper importante esto también de decir, che, bueno, estamos en un momento muy difícil, hay Sin duda, mucha gente que sin la duda. está pasando muy mal, que se quedan sin laburo, que no es tan fácil reconvertirse, sobre todo cuando uno llega a determinada edad y decís, che, yo a esta edad pensé que iba a tener las cosas más o menos resueltas, me encuentro de vuelta remando en dulce de leche con 2 escarbadientes y el dulce de leche es repostero encima. O sea, eh, cómo puede uno, para decir, crear desde cero, ir, pensar y sobre todo estar un paso adelantado? Porque me parece que lo valioso que hiciste vos no fue solamente tener la habilidad de crear algo desde cero y animarte, sino también ver por dónde venía. ¿Viste el famoso, che, espera, ¿para dónde va esto? Y viste que iba para el lado del e-commerce y ahí te metiste y lo supiste ver. Bueno, ¿qué se puede transmitir de todo eso hoy? A En el ver, mundo del, digo, estamos en un programa que justamente aborda el mundo del trabajo, ¿no? sí, sí. A ver, yo siempre digo un poco lo mismo. Em, no me gusta hacer como mencionar a mí mismo, pero sí es muy importante algo. A mí me pasó algo muy particular que cerca de los 30 años, yo vengo de una familia muy humilde, techo de chapa, un ropero que se paraba
la habitación de mis hermanos, de mi familia. A veces el aire acondicionado no existía, a veces dormíamos en el piso porque el calor de la chapa nos mataba. Pero nos dieron una muy buena educación. Mi mamá me dejaba en la esquina con las zapatillas rotas porque tenía vergüenza, para que yo pueda ir a un colegio de clase media. Y a mí me encontré cerca de los 30 con que había podido desarrollarme como profesional. Soy licenciado en Comercio Internacional. Trabajaba en esa ¿Dónde época estudiaste? en la UAI, en la Universidad Abierta Interamericana. Mm. Eh, Estaba trabajando en ese momento en un banco, era clase media, tenía mis ahorros, estaba en pareja, había conocido lo que es subirse a un avión, de tener ahorros, de La famosa comprarse, movilidad social ascendente. sin duda. Y en mi caso particular, a mí me pasó algo que es muy difícil de explicar. Había tildado cada uno de los puntos que me habían marcado, que eran los pasos para ser feliz y esa movilidad ascendente. Estoy muy orgulloso de eso, pero ¿Te faltaba algo? me faltaba algo. Un propósito. Sentía una angustia, más sensación de vacío. Muy difícil de explicar. No sé si a vez te pasó a tener una crisis así, es que muchas veces te sucede que por ahí no sabes lo que querés, pero sí tenés muy claro lo que no. Ujú. ¿No? O escribí otro libro con eso. Entonces, eso a mí me abrió, ¿no? Un poco para tomar ciertas decisiones, a animarme, a buscar nuevos horizontes y probar. Y en esto que fuimos reconfigurando, llegó un momento de armar y de crear. Y los que por lo menos emprendemos, eh, tenemos ese ADN de resiliencia, que por ahí hoy es muy común decirlo, pero que es real, que va más allá de cualquier cosa que uno pueda explicar, sino es esa necesidad innata de poder crear, de estar siempre atento, de encontrar oportunidades y a partir de ahí desarrollar. Y por otro lado, tenés que encontrar un equipo que por ahí no tiene esa visión de negocio con respecto a emprender y demás, pero sí es fundamental poder armar un equipo en donde encuentres una sinergia entre quien tiene la visión de ese negocio y aquellos que por ahí tienen la necesidad de poder autosuperarse por ellos mismos, ¿no? Tal cual. Entonces ahí... Sí, a veces es la complementación, ¿no? Porque digo, por ahí tenés el que es muy creativo y tenés el que te baja a tierra y te dice, espera, esto para poder llevarlo a cabo hay que hacer esto, 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 esto. Yo soy más de la que vuela, pero Claro, a mí me siempre pasó. necesito el que me baja a tierra. A mí me pasa exactamente igual. Yo vivo en Júpiter, pero tengo un equipo que me dice, bueno, Max, Pará, volvé. sí, Te necesitamos. esperá, está bien, Volvé, pero listo, está bárbaro, pero primero- volvé. ¿Y ahora? ¿Y qué Claro, entonces? pero yo quiero hacer esto. Claro, Sí. pero vayamos por parte. Sí. Entonces se fue armando un equipo que permitió un poco esto. Entonces, sí, lo primero es estar dispuesto a trabajar 7x7 las 24 horas del día. El emprender está muy romantizado de alguna manera, no es tan pero no es. sencillo. Todas estas ganas tienen que ver mucho Sí, con no eso. es la cerveza Son artesanal. no. O sea, es una lección de vida. O Sí. sea, es así, ¿eh? Sí, sí. Es una lección de vida. A mí me pasó que hace poquito recibí un premio por el desempeño que tuvo Fixi durante este 2025. Entonces la gente visualizó eso, pero yo mientras tanto me estaba perdiendo el acto de fin de año de mi hija de preescolar, ¿no? Entonces, por ahí hay muchas cosas que las redes sociales y el resto ve de una manera. No es tan sencillo, pero siempre mi recomendación es trabajar Buscar en el el corazón y equilibrio. encontrar de alguna manera Buscar el ese equilibrio, equilibrio. pero con propósito, ¿no? Sí, totalmente. En la cual hay que de alguna manera ser un poquito egoísta. Yo estoy convencido de esto, que logré mejorar en mis vínculos, en mis relaciones, en mi familia, en mis amistades, en mi trabajo, en la medida que yo primero pude estar bien. Sin duda. Entonces cuando me encontré con mi propósito, Sí, que me sin duda. quita seguramente mucho tiempo del resto de las relaciones, ahí empezaron a ser relaciones de muchísima mejor calidad, porque yo estaba bien. Entonces ese es un poco el mensaje, ¿no? En el que trabajemos mucho para adentro, las oportunidades están, los negocios están al alcance de la mano. A mí yo jamás me hubiese imaginado poder haber armado una empresa y es una empresa que es internacional y que tenemos plan de expansión a México y a Brasil y que sin duda esta posibilidad, ¿no?, de reconvertirnos nos hace que podamos seguir adelante. Entonces, bueno, eso es un poco también el mensaje, que se animen,
que armen equipos y que trabajen con el corazón. Bueno, y aquellos que tienen un auto, un utilitario, un algo y quieran quizás poder sumarse a un equipo de transportistas, pueden hacerlo. Sin duda, sin duda. Hay muchísimas logísticas como la nuestra que están sumando transportistas. Porque crece cada día más. Porque esto. va creciendo el modelo, porque se van sumando. También hay una gran posibilidad, hay un nuevo modelo de dropshipping que permite vender mercaderías de terceros. Nosotros hicimos alianzas con empresas de afuera que hoy se están desembarcando acá en Argentina y que va a ser una gran posibilidad para quienes no tienen dinero, pero sí tengan habilidades para vender y puedan vender mercaderías de terceros a través del e-commerce. Sí. Hicimos una alianza muy grande con una empresa que se llama Dropi, que es líder en Latinoamérica y que hoy a cualquier persona que tenga un celular, acceso a Instagram, pueda vender mercadería de terceros a través de un portal web, se carga sus notas de pedido, sus órdenes de venta y esa plataforma se encarga de buscar el producto junto con Fixi y entregar y disponibilizarla a través de una wallet el dinero. Eso. Así que hay grandes posibilidades para que se vayan desarrollando y hay una gran oportunidad en el mundo del e-commerce para trabajar y dar ese salto que muchas veces hay que necesita. animarse. Gracias, gracias por favor.